Testimonio de matrimonio restaurado. Mi confianza en Él era ciega, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:31. Janet, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Como la mayoría de las mujeres con el adulterio. Me enteré de su adulterio primero por un mensaje en el celular. Nunca me metí con él. Aunque tenía la contraseña, nunca la miré. Tenía una confianza ciega en él. Tuve que tomar el celular para escribir algo y el suyo estaba más cerca. Cuando abrí WhatsApp, había un mensaje de otra mujer diciendo que lo amaba y todo. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Mi mente se abrió. Solo quería irme de allí, pero no dije nada. Solo fui a mi habitación a llorar porque parecía una pesadilla, de esas que he tenido varias noches con eso. Esa noche tuvimos una conversación sincera cuando lo confronté por el mensaje. Me soltó todo lo que había sentido durante meses, cosas sobre mí que imaginaba que era y hacía. Pero al escucharlo de él estaba segura y la realidad de quién era me golpeó en la cara. Vi como agua cristalina que necesitaba cambiar. Esa persona que estaba describiendo sonaba horrible y no quería volver a ser esa persona nunca más. No sé cómo definir bien la fecha, cómo sucedió, pero en cierto punto de mi matrimonio comencé a ser contenciosa, pendenciera, irrespetuosa, menospreciando a mi esposo en todo, no aceptando nada de lo que decía o proponía. Me creía mucho mejor, más inteligente, más santa, en fin, todo mal. Estaba dejando que las ideas feministas que me rodeaban en la universidad, las ideologías del mundo, me llenaran la mente y me hicieran creer que no me valoraban, que no me amaban como debía, que no tenía valor ni autoestima si me sometía a mi esposo. Pensaba que él debía valorarme como mujer, pero yo lo devaluaba constantemente. Cuánta ignorancia y ceguera. Si pudiera retroceder 5 minutos hoy en cada momento que hice esto y redimirme, lo haría sin pestañear. Después del fin de semana en que todo esto pasó, un dolor me devastó el alma. Siempre fui católica. En mi adolescencia fui mucho a la iglesia, me entregué, encontré el amor de Dios, pero luego me dejé llevar por el mundo. Siempre he estado en ese ir y venir, en ese acercarme y alejarme. Nunca me había entregado así, nunca había experimentado vivir con un propósito solo por mi fe, viviendo la fe con pureza, como ha sido en este camino. Al principio me enojé con Dios como siempre que pasaba algo malo, porque siempre pensé que tenía demasiada razón para merecerlo y le pedí que me quitara de encima y dejara de sufrir. Pero por su propia voluntad, en medio de todo esto, no se lo dije a nadie, ni a mis allegados. Solo fui a contárselo a una amiga, pidiéndole que rezara por mí. Pero luego no continué, porque sentí en sus palabras que no creía que fuera posible no con adulterio. Así que nunca más volví a decir nada. Y desde entonces solo hablé con Dios. Desde entonces Él me ha apoyado, me ha levantado y ha dedicado todo el tiempo que he tenido que defender mi matrimonio, aunque pareciera una locura, incluso cuando parecía que no había otra manera. No le conté nada a nadie, seguí usando mi anillo de bodas, porque incluso sin saber del libro, Dios me guiaba a hacer esto, incluso sin entender y pensando que estaba loca. No conocía a nadie que hubiera tenido un matrimonio restaurado, ni había escuchado nada al respecto en la iglesia, pero volví a la iglesia y Dios me habló en varios pasajes y sermones. Fue un gran consuelo, era el único lugar al que iba y comencé a buscar cosas en internet sobre la restauración matrimonial y cómo esto podría suceder. Y encontré cursos de autoayuda que hablaban sobre ello y decidí tomar este curso. Al principio no me gustó el curso, porque todo era tan reciente, solo sentía dolor, nada tenía sentido allí para mí. Pero encontré a 2 mujeres que estaban pasando por lo mismo, pero en una situación opuesta. Habían dejado a sus maridos y después de un tiempo abrieron los ojos y querían recuperarlos, y luchaban por ello. Una de ellas me llamó y empezó a hablar conmigo y sentí que era Dios quien me decía todo eso para que creyera que tenía el poder de inclinar los corazones hacia donde Él quería, como un río de agua. Esto me dio una nueva esperanza y también fue a través de este grupo, este curso, que llegué al libro de Erin, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Alguien compartió este libro en el grupo de WhatsApp y lo vi e hice clic y solo el título ya me dio ganas de llorar.
cuando empecé a leer en la sala de espera del psiquiatra al que iba. Solo quería irme y leer todo el libro. A partir de ese día vi otro mundo frente a mí. Había tantas sensaciones. Primero sufrí de tanto arrepentimiento, todos los principios, todo lo que estaba en el libro, y hice mal en mi matrimonio, todo. Y cuando abrí los ojos lloré tanto, me dolió tanto. Era una mezcla de dolor, arrepentimiento, culpa. Había muchos sentimientos, pero sentí que me llevaba directamente al regazo de Dios. No tenía ni idea de cómo sería, pero ahora sabía que no estaba loca, y esa voz que oía en mi interior para persistir y no rendirme, aunque pareciera imposible, era Dios diciéndome a dónde iba. Leí el libro completo y mis ojos se abrieron como nunca antes. Me invadió el miedo, pero también un deseo inagotable de no ser así nunca más. Y entonces mis cambios y transformaciones comenzaron a aparecer. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Janet, cuando lo buscaste con todo tu corazón? Cuando me entregué de verdad, cuando sentí que vivir con mi amado era todo lo que necesitaba, aunque todavía amaba a Michelle, el amor que sentía por él era mucho mayor. Nunca he estado enojada con Michelle, nunca he podido odiarlo, ni sentir asco, ni otras cosas que muchas mujeres sienten cuando sus esposos terrenales tienen otras mujeres. Aunque me dolía absurdamente cuando Michelle estaba cerca, todavía lo amaba, e incluso lejos lo amaba. Y le dije a mi amado que debía quitarme todo de mi corazón si no era su voluntad que mi familia fuera restaurada y sirviera a Dios. Cuando parecía que no había otra salida, que no sentía todo lo que leí en tantos testimonios, fue cuando ocurrió un gran milagro en mi vida. Tomé medicamentos recetados por el médico para toda la situación, y también porque tenía un síndrome premenstrual muy fuerte. Pero algo me decía que estos medicamentos me dificultaban sentir ese amor que pensé que nunca sentiría porque no podía amar al Señor de esa manera. Fue entonces cuando una noche, después de que algo muy malo me hubiese pasado, lloré y le pedí a Dios que me sanara. Nunca más iba a tomar esos medicamentos, y así lo hice. Nunca más los tomé después de ese día, y le pedí a Dios, el amado de mi alma, que me sanara y cuidara todo en mí y en mi vida. Y así sucedió, y en el primer mes después de dejar los medicamentos, vi que estaba curada y tuve sentimientos en mi alma que antes no tenía y nunca más los tomé. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos te enseñó el Señor durante esa prueba, Janet? Todos los principios es como si nunca hubiera leído la Biblia, nunca había visto la palabra de Dios como la veo hoy. Él nunca me había hablado con tanta claridad. Todos esos principios que se mencionan en el libro y en los cursos, yo no los conocía de esa manera. Era totalmente ignorante al respecto. Conocí esas palabras de la Biblia, pero nunca las entendí como cuando empecé a leer el libro y luego a leer la Biblia todos los días. Pero una de las cosas que realmente me llama la atención es mantener la boca cerrada, guardar silencio, no devolver las ofensas, ser amable, paciente, respetar a mi esposo. Ser sumisa a él incluso en su situación fue lo más difícil. Pensé que nunca podría escuchar cosas y no responder, no expresar mi opinión, reconocer las cualidades de Michelle a pesar de estar con una mujer soltera. Y Dios me ha transformado hasta este punto para poder hacer todo eso. Logré pedirle perdón por todo lo que hice, por todo lo que causé, algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Pero sentí eso, sentí un arrepentimiento tan grande que lo único que quería era pedirle perdón. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que Dios te ayudó a superar, Janet? Siguen ahí, pero hubo un momento, ahora cercano al que estoy viviendo, en que Él regresó con nosotros, con nuestra familia, donde todo pareció derrumbarse y todavía se derrumbaba. Pero lo más difícil fue cuando habló con la otra mujer a mi lado, cuando supe que era con ella con quien intercambiaba mensajes frente a mí, a mi lado, sin decir nada, solo tragando saliva y entregando todo ese dolor que sentía a Dios. Cuando ella puso un anillo de bodas y la primera letra de su nombre en una red social, como una relación, y cuando él se quitó el anillo de bodas y dijo que ya no se podía hacer. Y no fue una vez, fueron dos. Y habló por primera vez del divorcio, que quería presentar los papeles del divorcio, e incluso me pidió los documentos, y me arrodillé y clamé a Dios que me liberara,
que mi amado se quedara a mi lado, me apoyara y me liberara si era su voluntad. Y cuando me preguntó qué pensaba sobre presentarle a alguien a nuestra hija, incluso traerla a la ciudad donde vivimos, sentí que se me salía el corazón de la boca y mi amado puso las palabras adecuadas en mi boca y logré soportarlo. Le pedí a Dios que nos librara a mi hija y a mí de todo esto, pero que si era su voluntad, yo seguiría este camino con Él a donde Él me llevara. Me dolió mucho, pero Él siempre me consoló, me dio fuerzas y me levantó. Tendré aflicciones, pero Él me librará de todas ellas. Cada palabra que Dios puso en mi corazón para que nunca olvidara se ha cumplido. Gloria a Dios. Janet, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? No lo sé con certeza, pero fue en ese momento cuando algo les pasó a él y a la otra mujer. Algo pasó ese día. Estuve hablando por teléfono con una amiga durante un buen rato y vi un mensaje en su celular de él a ella, diciendo muchas cosas serias sobre mi decepción, sobre algo que había sucedido. Pero el fin de semana anterior vino como siempre y algo había cambiado. Quería tener intimidad conmigo. Pasamos un fin de semana muy agradable. Salimos, hablamos, reímos, fue muy bueno y algo me decía que era el comienzo de su regreso a casa. Pero como esto ya había sucedido 2 veces, tenía mucha aprensión, tenía miedo, pero aún así confié y le encomendé a Dios y a mí, amado, que hiciera el resto, que hicieran su voluntad e inclinaran el corazón de Michelle a donde él quisiera. Yo simplemente estaba aquí para aceptar lo que él quisiera para mí, para mi vida, y sentí que él empezó a regresar. El otro fin de semana vino y algo había pasado. Pensé que había hecho algo mal, pero luego vi el mensaje para él y me di cuenta de que algo pasaba. No podía dormir, no podía comer bien, y al amanecer, cuando me levanté más temprano para orar, se levantó de la cama, vino a la habitación y me abrazó y me besó, y se disculpó por todo lo que había hecho. Yo estaba en shock, que ni siquiera sabía qué responder. Solo pensé que el Señor, mi amado, y pregunté si estaba soñando o era real. Y solo pude ver a mi amado Señor en todo lo que estaba sucediendo. Vi todo en sus manos y su voluntad haciéndose realidad, y especialmente su palabra, que nunca falla, que es el camino, la verdad y la vida. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Janet? Michelle simplemente entró por la puerta principal. Janet, ¿sospechaste o te diste cuenta de que estabas a punto de ser restaurada? En realidad sucedió de una manera muy turbada. Hasta esta semana no se había dicho nada, solo las actitudes demostraban que Michelle regresaba, y en la última visita se volvió a poner el anillo sin que yo le dijera nada, es decir, sin nada, porque ese mismo día yo estaba hablando con mi amado Señor y diciéndole que cuanto él sintiera en su corazón la voluntad y la certeza de que él quería esto, se pondría el anillo. Y fue en ese día que dejó la alianza. Lloré de la emoción al ver frente a mí materializado ese amor que el Señor me hablaba, que Él sentía por mí y que dejé de dudar de mí misma. Pero esta semana la otra mujer se comunicó con mi hermana y le envió un montón de cosas, mensajes, videos, fotos, conversaciones. Y aún sin saber nada, mi hermana se lo mostró a mi madre y mi madre empezó a atacar a Michelle por mensajes. Hasta entonces nadie sabía nada. Y luego el viernes, antes de venir aquí, me dijo que ella lo estaba atacando y estaban discutiendo, porque la otra mujer estaba haciendo un infierno, porque me había elegido, porque no quería vivir sin su familia, y que no se veía viviendo como un hombre separado sin su familia, y que los cambios en mí lo hacían querer regresar. No tenía palabras para responder, solo podía imaginar lo que estaba pasando, y pensé, eres tú, mi amado, esto es todo tú. Y repetí, fue Dios quien me transformó, fue Dios, solo Él. Dentro de mí solo pensaba en mi Padre amado y mi amado Señor. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te ayudó, Janet? Recomiendo el libro todos los días, incluso tengo que terminar el curso Encontrando una vida abundante para volver a leerlo. Todos los cursos que encontramos en el sitio web incluyen los videos de Erin, que han sido un bálsamo para mi alma en muchas ocasiones y me han enseñado a seguir los principios de mi Señor cada día más. Ella no me permitió rendirme, incluso cuando todo parecía imposible y desesperanzado. Realmente me animó en muchos momentos. El amor de Dios me llegó a través de la pasión con la que hablaba de Dios y su palabra.
¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Janet? Con seguridad que si el Señor me capacita y me quiere, estaré dispuesto a servirle como Él quiera. De cualquier manera, Janet, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejarles a las mujeres como conclusión? Mantente firme en la presencia del Señor y en su amor. Solo Él y nadie más puede salvarte, amarte, tranquilizarte, cambiarte ni hacer nada por ti en este momento y después de todo esto. La razón de nuestro dolor fue la separación de nuestros esposos y de nuestra familia, pero el propósito de todo esto fue acercarnos al Señor quien nos ama y nos quiere allí, con una familia libre, abundante, con confianza y amor entregados a Él. Entregarse a Él va mucho más allá de tener un matrimonio restaurado. Es tener una nueva vida, porque todo en ti es nuevo, porque conoces un nuevo lugar y le entregas tu corazón y todo lo que tienes a aquel que te dio la vida como nadie lo ha hecho por ti. No le quites la vista de encima. Su palabra debe ser lo primero que pienses cuando te enfrentes una mala situación. Con todo esto, aún en curso, solo puedo recordar y repetir las palabras y promesas que Dios en mi mente para cada situación que atravieso, porque creo que su palabra nunca regresa vacía y es el camino, la verdad y la vida. Disculpen la extensión del texto, pero es extenso y tiene muchos detalles. Anímense y renuévense con la palabra de Dios cada día. Gloria al Señor, amado de mi alma y mi Dios todopoderoso, Padre amoroso que nunca nos abandona.